Listo. Gracias, muy buenas tardes. Ahí estamos, ahora sí ya. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos en esta segunda parte de el módulo de pruebas dentro del procedimiento especial sancionador. Me da mucho gusto saludar a todo el equipo de tecnologías educativas que hace posible que tengamos este conversatorio y por supuesto un muy afectuoso saludo y mi agradecimiento a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral. Aprovecho también la oportunidad para saludar a quienes ya se incorporaron a la plataforma y fueron tan gentiles de prender su cámara. Wilmaro Cruz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor, un gusto. Aquí andamos. Igualmente, Omar, muchas gracias. Omar Lombardi, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes para todos. Armando Acosta, igualmente, muy buena tarde. Buenas tardes, doctor. Compañeros, buenas tardes. Carlos Lara, igualmente, muy buenas tardes, Carlos. Pues el día de ayer empezamos a generar una serie de reflexiones. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Igualmente para Juan Carlos Hernández y David Hernández. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Les comentaba, bueno, pues el día de ayer llevamos a cabo un conjunto de reflexiones en torno a los distintos mecanismos o sistemas de valoración probatoria para aterrizar justamente en este apartado de uno de los procedimientos más importantes que tiene que ver con el administrativo sancionador en su vertiente de la especialidad, su complejidad, y planteamos también algunos supuestos en materia probatoria, así como los estándares probatorios necesarios para poder llevar a cabo la convicción de la decisión judicial. Y en esta jornada, bueno, vamos a tratar de afianzar estos conceptos y sobre todo me encantaría que pudiéramos tener un intercambio de opiniones a lo largo de esta hora y media o el tiempo que tengamos asignado para saber y conocer su visión sobre estos temas y los retos que enfrentamos en materia probatoria. Así que bueno, pues tratando de retomar un poco el hilo conductor de la clase del día de ayer, hay que, me parece que importante centrar, digamos, un parteaguas. 2011, reforma al artículo primero constitucional, implicó un cambio de paradigma total. Y esto evidentemente nos debe de llevar a la reflexión de qué era lo que estábamos haciendo que no necesariamente se alineaba con esta nueva dinámica, no solamente de interpretar el derecho, sino de entender el derecho para que de esta manera pudiera realmente aplicarse y en términos del derecho humano de acceso a la justicia, poder lograr estos resultados que la ciudadanía está esperando de los tribunales. Entonces, en esta primer visión, digamos, en una retrospectiva, ¿qué era lo que tradicionalmente sucedía y particularmente en la materia político-electoral? Bueno, pues al hablar de tres sistemas de valoración probatoria, el sistema de libre apreciación de la prueba, un sistema que fijaba ya un nivel determinado, una cuantificación determinada por parte del legislador, vio como oportunidad tratar de entender también un juego de equilibrios de poder entre los que toman decisiones judiciales o mediante la aplicación de la ley y otros los que forman la ley. Entonces, se hace ya muy patente esta lucha, digamos, de poderes entre la gran amplitud que puede existir en la valoración de las pruebas, pero sobre todo ante la ausencia del razonamiento jurídico que me lleva a generar una justificación de la conclusión de los hechos y de las pruebas. Y decíamos que tal vez para un juzgador no es tan complejo, no digo que no lo sea, pero no es tan complejo el que le pueda asignar un contenido
y un efecto determinado a una evidencia o a una información para probar cierto hecho. Parece que esto es pues, algo, digamos, de uso cotidiano y que por lo tanto no nos debe de representar una mayor ciencia, independientemente de que habrá casos que requieran una mayor atención y un mayor cuidado. Y decíamos que realmente la relevancia o la dificultad en la valoración probatoria no es en esta parte, sino viene un proceso adicional, un proceso en el que los jueces o quienes deliberan tienen que otorgarle cierta fiabilidad a una historia que se construye sobre estos hechos y sobre estas evidencias. El problema es que a veces los jueces llegaban a tomar decisiones cuando se les presentaban las pruebas y parecerían algunas que pudieran ser obvias, pero otras no necesariamente tanto, o no necesariamente nos mostraban, se exhibían en qué consistía este conjunto de buenas razones en derecho, o tal vez no en derecho, pero sí tenían una alta motivación, por ejemplo, en la moral o en la ética. De esta manera, vamos avanzando, transitando esta plena libertad de darle el alcance que uno estimara suficiente o conveniente al material probatorio para llegar a una conclusión. De ahí, entonces, ante esta gran libertad, pues los parlamentos toman como decisión que debería de haber una mayor regulación. Y esto porque evidentemente los jueces, o por un lado, están beneficiando a los poderosos, o pueden constituir un bloque opositor justamente a la fuerza de los poderosos. Por lo tanto, ante esta incertidumbre, en un necesario equilibrio, los parlamentos toman al toro por los cuernos y empiezan a evaluar bajo cierto tipo de condiciones cuál es el alcance que debería de tener cada elemento de prueba. Y así, en algunos casos, por ejemplo, en materia penal, la costumbre, y no solamente ella, sino la propia legislación, nos fue mostrando un camino para entender que la prueba confesional iba a ser la prueba idónea y la prueba reina en materia probatoria. Todos sabemos los excesos y los problemas que se fueron generando con ello, al punto que, pues, una gran cantidad también de pruebas no necesariamente podrían tener el alcance que todos queríamos dar. Y muestra de ello, bueno, lo tenemos con algunas primeras pinceladas de valoración probatoria por parte del Tribunal Electoral respecto de ciertos instrumentos notariales, en los cuales los partidos políticos que los acompañaban a sus demandas, pues pretendían que lo dicho en esos, o el contenido de lo establecido en esos instrumentos notariales, el tribunal solamente aplicara la ley, y es decir, que fuera la boca de la ley. Y si la ley establecía que tenía un valor probatorio pleno, pues lo cierto es que debería de acreditar todos los extremos de lo ahí contenido. Pudimos haber llegado hasta el absurdo de decir que una persona fue abducida por extraterrestres si eso constaba en una declaración ante un fedatario público. A partir, digamos, de estas obviedades, ¿verdad?, que resaltan a primera vista, pues es evidente que algunas constancias o algunas declaraciones de presidentes de mesas directivas de casilla rendidas ante un fedatario público por las razones e intereses que ustedes estimen, bueno, los partidos políticos quisieran que lo dicho ahí se fuera pasado como una verdad legal. Las primeras tesis del tribunal dividieron el documento, el estudio del documento, en dos temas: la parte formal y la parte material. Es decir, la parte de lo que el legislador, bajo un sistema o una base de un sistema tasado de prueba, pues a lo que se le podría dar valor probatorio pleno es justamente a que existe un documento emitido por un notario, ¿no? Que una persona asistió con el notario y declaró algunas cosas.
Y hasta ahí llegaban, digamos, los alcances o los efectos de esta prueba tasada. El contenido mismo, pues evidentemente era apartado en otro análisis y el tribunal determinaba justamente si le daba valor o no al contenido, pero ya no necesariamente bajo esta tasación que el propio legislador establecía. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, pues había una especie también de libertad, que no significa que arbitrariamente le asignara ciertos valores, ni mucho menos, ¿no? Sino que había la posibilidad de extender los alcances o disminuir los alcances que pudiera tener una prueba. ¿En razón de qué podría haber dicho esto? Si tenemos dos instrumentos notariales rendidos o emitidos por un fedatario público, en el que constan declaraciones de dos presidentes de mesas directivas de casilla respecto de el involucramiento del crimen organizado, por ejemplo, en la presión sobre los electores o sobre los funcionarios de casilla. Pues en apariencia, ambos documentos deberían de tener el mismo valor probatorio. O vamos a poner uno del presidente y uno del secretario de la misma casilla para hacerlo más interesante el caso. Donde en uno nos dice que sí se presentaron el presidente dice que fue una jornada totalmente transparente, fue una fiesta cívica, ¿no? Como le llaman, pero no pasó nada. Pero casi un mes después, aparece una declaración del secretario, de uno de los secretarios o funcionarios de la mesa directiva de casilla, que rinde su declaración ante el juez, ante el Ministerio Público, ante el fedatario público, perdón, ando con el tema penal a tope, pero bueno, ante el fedatario público, y donde dice que no, que eso no es cierto, que en realidad hubo intervención del crimen organizado, que afectó de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde la votación, ¿no? Y que solamente en las 2 últimas horas la gente llegó a votar, o viceversa, solamente las 2 primeras horas hubo una votación copiosa y prácticamente de ahí fue goteando durante toda la jornada electoral. Ante estas evidencias rendidas ante un fedatario público, que constan en un instrumento notarial, la ley les otorga un valor probatorio plano. Entonces, ¿cómo conjugar, digamos, cómo evaluar dos posiciones, dos posturas que se encuentran opuestas para tratar de descubrir esa verdad, esa historia que está construida sobre estos hechos y sobre estas pruebas? Aprovecho también para saludar a Yael Manuel, a San Juana y David, creo que ya también lo voy a saludar. ¿Algún comentario de su parte, por favor? Omar, por favor. Gracias. Bueno, a ver, estamos en el entendido que el sistema de evaluación es tasado, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, ya estamos en un sistema mixto, Omar. Ok, pues si fuera mixto, o sea, independientemente de cómo hayan sido las cosas, me parece que lo que asienta el presidente de la mesa directiva de casilla debería de tener más valor, porque cuando es un fedatario público, ellos simplemente están diciendo que es cierto que la persona está declarando, no están pronunciándose sobre la declaración. Entonces, digamos, la presunción de veracidad opera a favor de lo que pone el presidente de casilla que de lo que el fedatario está validando, ¿no? Porque solamente está validando una declaración X, no sobre la veracidad de esos hechos. Claro, pero luego tenemos otra declaración que es la de otro funcionario de la misma casilla, rendida casi un mes después o 3 semanas después, que justamente dice lo contrario, donde señala que sí intervino el crimen organizado, influyó en la votación. Sí, o sea, digamos, por un lado está lo de lo que asentó el presidente y por el otro lado lo de este funcionario con lo del notario, ¿no? Tenemos el presidente declara ante un notario que fue una fiesta cívica.
o señala en las actas que no hubo ningún problema. Y después tenemos a las 2 semanas al secretario de la mesa directiva de Casilla declarando, rindiendo un testimonio ante el notario, donde justamente presenta una versión completamente distinta. ¿Cómo le hacemos para determinar cuál de las dos historias presenta mayor, es más fidedigna, pues? Sí, me permite, doctor. Por favor, Bulmaro, adelante. Recuerden, recuerden que esta es una plática de café, una plática entre amigos, ya es viernes, no pude sacar aquí las chelas, pero pues ganas no me faltaron, ¿eh? Claro. Deberíamos de organizar una así, ¿no? Así componemos más rápido el mundo. Adelante, por favor, Bulmaro. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, el del secretario, ¿no? De que señala que no pasó nada, me parece que ahí es una declaración como espontánea, ¿no? Porque es como en un primer momento, ¿no? Cuando pasan 2 semanas, pues existen muchas posibilidades de que pues haya pasado algunas otras situaciones, ya ve que aquí en política pasan muchas cosas, ¿no? Incluso lo preparan a una persona, le dicen lo que tiene que decir, bien estructurado, ¿no? Entonces, creo que la declaración de primera mano y este sentido de espontáneo es muy importante o debe ser muy importante para el juzgador. Gracias. Mira, vas muy bien, Bulmaro. Nada más elimíname la parte, digamos, donde propones un escenario que pudiera haberle afectado la voluntad del secretario, del otro funcionario. Más bien, sobre la parte de la inmediatez que está señalando, rige o riñe en contra de algo más que es este transcurso del tiempo. Y entonces empezamos a generar buenos argumentos en derecho. ¿Cuáles serían estos? Bueno, que la inmediatez te permite tener más fresco, ¿no? Los distintos aspectos, los elementos, las circunstancias que sucedieron respecto de un determinado hecho. Mientras 2 semanas después, un mes después o meses después, la memoria puede empezar a fallar, ¿no? Puedes dejar de recordar con precisión algunos temas. Por lo tanto, digamos, empiezan, como su compañero Omar y Bulmaro, lo que empezaron a hacer es tomar la base dada por el legislador de la prueba tasada y empezar a trabajar una especie de conciencia sobre la misma prueba, una sana crítica sobre la prueba, tomando en consideración otros factores que el legislador no tuvo ni le pasaron por acá. Simplemente es una documental pública y ese es el valor que tiene. Y no propone ningún otro elemento para darle menor valor, mayor valor o cómo resolver un problema frente a 2 instrumentos similares que presentan diversas objeciones. Bueno, pues esto que hizo Omar y Bulmaro, justamente lo que nos habla es que es mejor tener un sistema mixto de valoración probatoria porque te permite adecuar, graduar el conocimiento, la veracidad de los hechos en torno a diversas circunstancias. Y estas circunstancias no son iguales unas a las otras. Por lo tanto, a la documental pública expedida o rendida ante notario público, 2 o 3 semanas después, su valor probatorio tope empezará a disminuir solo por el transcurso del tiempo. Mientras que la que fue inmediata fue la de momento, esa mantiene su valía. Así que entre una y otra es evidente que va a pervivir, digamos, la que fue de manera más pronta, la que se emitió como tal. Sin embargo, esto no significa que la otra totalmente muera. Simplemente disminuye su valor, pero podría ser
digamos, nuevamente sumado con una evaluación o una valoración de conjunto con otros elementos probatorios que a lo mejor son emitidos por un reportero, por ejemplo, en una editorial, o porque el consejero en el Consejo General del OPLE denunció que en esas casillas había violencia. Bueno, pues solamente son indicios. ¿Por qué? Porque no había pruebas. El reportero tampoco tiene pruebas, nada más hace una relatoría, tal vez de lo que retomó de la radio, de la televisión, y esto tal vez le pueda empezar a dar otro factor, digamos, importante de valoración a esta segunda declaración, ¿correcto? Entonces, es importante ver que el sistema mixto nos permite llevarnos o tratar de generar una adecuada valoración en términos del contexto de la prueba y sobre todo separando tanto la forma del contenido mismo del propio documento. Bueno, pues esta es una sola muestra de cómo fue, digamos, cómo hemos ido empezando a trabajar hasta llegar al 2011. Y decíamos que basta también un poco analizar el caso muy breve nada más, como para tener un botón de muestra, el caso Castañeda-Gutmann. ¿Y por qué lo traigo a colación aquí? Bueno, porque en el año 2000, Castañeda y otro colega pretendieron aspirar a ser candidatos independientes o no postulados por partido político a la presidencia de la República. Bueno, pues veamos entonces que la visión previa que se tenía en esas épocas nos hablaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quería asumir un monopolio del control de la constitucionalidad. ¿Y esto qué implicaba? Bueno, pues que todos los actos, todas las resoluciones, de alguna manera, tendrían que pasar un examen de constitucionalidad y la Corte se asumía, ¿no?, como la dueña de esa atribución. Cuando en el año 96 se incorpora el tribunal al Poder Judicial de la Federación, parecía que en sus normas que lo regulaban, daba la impresión que el tribunal tenía que administrar, por llamarle de alguna manera, un conjunto de medios de impugnación que lograrían dos cosas. La primera, cerrar cualquier posibilidad de inimpugnabilidad de un acto o resolución de la autoridad. Y la segunda, que estos medios de impugnación deberían pertenecer a un sistema. Es decir, los medios de impugnación eran una pequeña partecita de algo muchísimo más grande. Formaban parte de todo un sistema. ¿Esto qué implicó? Bueno, pues que desde artículos constitucionales se ordenó al Poder Legislativo para que estableciera un sistema de medios de impugnación integral en materia electoral para que ningún acto o resolución dejara de tener una revisión de la constitucionalidad y legalidad de las normas. Bueno, pues ante ese supuesto, ante esa posibilidad, también el tribunal asumió esta especie de monopolio electoral. Tan es así que a los tribunales electorales locales y a los OPLES o institutos electorales locales se les dijo que solamente podían ser autoridades de mera legalidad, ¿no? Es decir, que no podían ni siquiera llegar a la interpretación de una norma conforme a la Constitución. Bueno, para que veamos cómo esta visión piramidal, ¿no?, así la teníamos no solamente en la concepción del derecho, sino en la aplicación del derecho y en la ejecución de los criterios de jurisprudencia. Y hay de aquel que se atreviera a hacer algo diferente. Entonces era evidente que cuando llegaba Carlos Lara y le decía al presidente Lople, oiga, ¿cómo es posible que estas cosas estén pasando? Decía, bueno, pues si quieres cambiarla, ve con tu diputado y que las cambie, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos actuar en términos de lo que la ley nos dice, y si la ley dice que tienes que cumplir 3 requisitos,
tienes que cumplir tres requisitos. Si quieres ser partido político, tienes que acreditar un número determinado de adherentes, de simpatizantes y determinadas asambleas en el Estado. Es decir, un requisito de territorialidad. Y a lo mejor ponía, y del número de adherentes o de simpatizantes que tengas, los debes de tener en determinados porcentajes por distrito. No los puedes tener todos en un solo distrito o en 3, 4 distritos. No, debes de tenerlo en porcentajes específicos por distrito. Entonces parecería que la ley me decía que tengo que cumplir 3 requisitos de número, de dispersión de ese número y uno tercero que es la territorialidad de las asambleas. ¿Y acaso no hubiera podido ser uno u otro? Pues a veces ante el absurdo, las autoridades decían no, así dice y así lo tienes que cumplir. Porque soy un tribunal de mera legalidad y no puedo pensar que la norma esté riñendo con la Constitución. Bueno, pues veamos entonces que esta visión tampoco permitía avanzarnos. Esta es una visión anquilosada de monopolio, de controles. ¿Y qué fue lo que terminó sucediendo? Bueno, pues que en esas épocas, cuando la Sala Superior conoció un asunto de Quintana Roo sobre la libre configuración, perdón, un tremendo trueno por acá, se soltó la lluvia muy fuerte, consideró que los legisladores locales tenían un amplio margen de libertad configurativa. Y entonces el tribunal consideró que si la Constitución le refería a los legisladores locales, legislativos locales, que solamente tenían que incluir en sus constituciones y en sus leyes el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, ¿no? Solo eso. Así que, cumpliendo con esa regla constitucional, el legislador estatal de Quintana Roo reguló estos elementos de mayoría relativa y de representación proporcional. Sin embargo, la Suprema Corte, al resolver otro asunto donde determina si los límites a la sobre- y subrepresentación, que ya saben ustedes que es del 8%, de 8 puntos arriba y 8 puntos abajo, es decir, una franja de distorsión de tolerancia por los pesos específicos que tiene cada asiento en la Cámara de Diputados, dados que unos entran por la mayoría relativa, es decir, hicieron campaña, entregaron lana, fueron votados en un distrito pues muy grande o muy chico, muy cerrado, o si fue una mujer que le enviaron a combatir en un distrito donde pues, nunca ganaba ese partido político y resulta que ganó, bueno, pues tiene un peso específico diferenciado con alguien que solamente estuvo en una lista, ¿no? Y por estar en aquella lista, pues tiene también derecho a acceder a uno de estos asientos. 3 asientos que hemos platicado, 3 circunstancias, las 3 tienen elementos específicos. Desde tu opinión, David Hernández, ¿cómo ves este tema? David. Sí, David, te estamos esperando. Creo que tiene problemas con su audio. Le pedimos ahí de favor al equipo de tecnología si le puede mandar ahí un mensajito a David para que estemos más ahí al pendiente, por favor. Bueno, pues estos 3, estos 3 mecanismos de inclusión a la Cámara pudieran ser incluso conformados con uno adicional, que es solamente por haber accedido a tener un determinado porcentaje
de votos. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que ya hay otro mecanismo más. Si el partido obtuvo el 3% de la votación, en automático le entregarían un diputado adicional. Y si es en el caso de Nuevo León, que a veces hay 2 por 1, bueno, pues si tienes el 6%, te entregan 2, por ejemplo. Con esto, lo que quiero decir es que la integración de la Cámara de Diputados tiene pesos específicos y por lo tanto, matemáticamente, no podemos considerarlos como idénticos. Por lo tanto, tiene que haber una franja de distorsión, de tolerancia, y el máximo y el mínimo que el constituyente determinaron fueron 8 puntos. ¿Esto qué significa? Que si un partido tiene el 20% de la votación respecto de un congreso de 500 personas, pues lo lógico es que le debería de dar un máximo o un promedio de, estamos hablando de 100 diputados, ya sea por sus propios triunfos o por haber estado en la lista de representación proporcional. Con lo que quiero decirles es que en proporción pura a ese partido le tocarían 100 diputados. Pero con este límite de distorsión le podría obtener hasta 140 diputados por ambos principios. Pero estos 40 para dárselos se los tenemos que quitar a alguien, ¿no? Así que tenemos el partido de David Hernández, que tiene el 10% de la votación, con lo cual le corresponderían 50 diputados por ambos principios. Pero su límite de tolerancia hacia abajo es de 8 puntos. Con lo cual, digamos que de los 50 que le tocan, menos 40, lo máximo que pudiera tolerar serían un mínimo de 10 diputados. Mientras uno llega a los 140, el otro solamente se queda con 10 diputados. Bueno, este margen de tolerancia o este límite de tolerancia de distorsión que se establece en la Constitución, más allá de si es correcto o incorrecto, si merecemos un 10 puntos o 7 puntos, más allá de eso, lo más importante es que parecía que la acción de inconstitucionalidad que resolvió la Corte decía que este era un esquema que de una u otra manera tendría que replicarse en los estados, porque si estaba en la Constitución, pues era como un ejemplo de lo que habría que seguir. Y el tribunal, por su parte, para el caso de la legislatura de Quintana Roo, dijo no. ¿Por qué? Porque ese margen de tolerancia solamente aplica para la legislación federal, para las elecciones federales. Así que el legislador ordinario de Quintana Roo tiene un gran margen de configuración legislativa y él puede establecer esos porcentajes de acuerdo a sus propias normas. Bueno, pues del tribunal presenta este criterio ante la Suprema Corte y le dice, oye, fíjate que tu criterio y el mío se oponen, así que tendrías que resolver esta contradicción de criterios. Y la Corte tristemente dijo, no hay contradicción, porque para que haya contradicción necesitamos que haya criterio. Y para que haya criterio necesitamos un órgano competente que lo pueda emitir. ¿Y qué crees, tribunal? Tú no tienes competencia para hacer el análisis de constitucionalidad de las normas vía actos de aplicación. Y nos lanzó, 4 o 5 jurisprudencias para amarrarnos de las manos y decir, no puedes. Pues en ese ínter llegan las solicitudes de Castañeda y del doctor Símil, que son, digamos, fueron denegadas por el entonces Instituto Federal Electoral, y en las impugnaciones correspondientes, Víctor Torres llega a la vía electoral y le dijeron, no podemos analizar esa norma que está establecida en aquel libro que se llamaba el COFIPE, donde establecía que solamente los partidos políticos podían ser ese vínculo de la ciudadanía para poder acceder a un cargo de elección popular. A sabiendas de esto, Castañeda Guzmán pues va por la otra vía posible, que era la defensa de garantías individuales, derechos fundamentales, y entonces digamos que aterriza en el amparo.
todos sabemos que hay una causal expresa de improcedencia para que se pueda conocer de estos asuntos político-electorales vía amparo, que a su vez nos recuerda el conflicto de la tesis de José María Iglesias e Ignacio Vallarta, donde Iglesias en un momento solicitó la ampliación del conocimiento de algunas expropiaciones derivadas de la falta de competencia también de las autoridades, de los titulares de los ejecutivos, para emitir estos actos. Y entonces lo que él analizó fue la competencia originaria, es decir, de dónde derivaba el poder. Y si ese poder derivaba de unas elecciones que fueron fraudulentas o porque no cumplía con requisitos de elegibilidad, pues evidentemente no podría ser autoridad. Bueno, pues imaginen en un México convulso, sin instituciones electorales, sin reglas, con la pistola a mano, ¿no? Bueno, pues ¿cuántos de ellos no estaban asustados con estas nuevas determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no duró mucho, la verdad, el criterio de José María Iglesias hasta que llegó Vallarta y trató de poner orden, porque pues las cosas se podían poner de a peso ahí. Así que no solamente se iba a determinar ese acto en concreto de aplicación, sino va a poner en duda los 4 o 5 años que llevaba un gobernador, una persona ejerciendo la titularidad del Ejecutivo, con lo cual en ese México convulso, pues probablemente iba a ocasionar más riesgos que mejorías, ¿no? Tal cual. Bueno, pues esa historia la traemos hasta nuestros días, porque finalmente con el amparo no se pueden conocer de estos eventos. Por lo tanto, la única vía que pudo encontrar Castañeda Gutmann fue la internacional para acudir a la Comisión Interamericana y después ante la Corte Interamericana, quien a su vez determinó no si era necesario tener candidaturas independientes o no, porque ese es un tema que le corresponde a la soberanía mexicana, sino que en términos del debido proceso legal previsto en el artículo 8 de la Convención Americana, se establece la necesidad de que todas las personas, por lo menos de esta parte del hemisferio, tengamos a nuestro alcance un medio de impugnación, un recurso, un juicio de fácil acceso para que se nos permita defender nuestros derechos. Y en el caso de México, en el caso de esta impugnación a una ley vía un acto de aplicación, no existía la posibilidad de cuestionarlo ante la Corte. Por jurisprudencia de la misma Corte no podía existir la posibilidad de impugnarlo ante el Tribunal Electoral y mucho menos en la vía de amparo. Así que la Corte abrió un boquete de este tamaño de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, ¿no? Violando los derechos humanos de acceso a la justicia y del debido proceso legal, casi como 5 o 6 años, ¿no? Imaginemos, nuestro más alto tribunal violando de esa manera los derechos de las personas. Adelante, Bulmaro, por favor. Digamos, esa situación que me parece que se dio a partir del 2002, no sé si fue un tema así de egos, porque como cuando nosotros, digamos, vemos a los ministros de la Corte, hombres muy preparados, letrados, ¿no?, en el derecho, como que cuesta trabajo, ¿no?, pues creer que emitan en esta contradicción de tesis una decisión de esta naturaleza, ¿no? Más allá de este choque que tienen con el Tribunal Electoral, porque pues pareciera que es un tema así como de quién tiene más poder o de egos, ¿no?, de los ministros, y finalmente quienes, digamos, salen perdiendo ahí, pues somos las y los ciudadanos que no tenemos o no teníamos en esos 6 años, no tuvimos pues un medio de defensa, ¿no? En cuanto a reclamar una presunta violación a nuestros derechos político-electorales, ¿no? Gracias. Gracias, Bulmaro. Bueno, pues imagínate que por alguna razón se hubiera aprobado una norma donde dijera que solamente tendrían derecho a votar los solteros. Y ya, los casados, ya no tenemos.
¿Y cómo puedes defenderte, digamos, de esa norma secundaria, ¿no? Cuando te niegan la posibilidad de votar, por ejemplo. Pues evidentemente, digo, me parece que fue un periodo de oscurantismo, ¿no? Para el constitucionalismo mexicano y sobre todo impulsado desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Curiosamente, ya un par de semanas, 1 o 2 semanas antes de que la Corte Interamericana resolviera el asunto, donde condenaba al Estado mexicano, por supuesto, por la violación al debido proceso legal, de pronto los ministros despertaron, yo creo que después de una semana de Olbrán, despertaron y dijeron, oh, hoy tuve un sueño y soñé que el tribunal sí tenía posibilidades, ¿no? Así que vamos a cambiar la jurisprudencia. A ese nivel llegaron, porque evidentemente ya les habían avisado el ramalazo que venía desde la Corte Interamericana y bueno, pues lo que quisieron es medio ponerle un poco de algodoncitos a las nalgadas que les iban a dar, ¿no? Entonces, no, ya aquí nosotros nos adelantamos, la verdad es que sin problema alguno, pero lo cierto es que durante estos años el tribunal tuvo que echar mano de otro tipo de herramientas para poder cumplir con esta función constitucional. Y desde mi punto de vista creo que hizo bien, pero cometimos algunos excesos, porque si bien se utilizó de una manera muy decidida un argumento o un principio de interpretación en conformidad con la Constitución, llegamos al punto de cambiar palabras en las leyes, ¿no? Es decir, si la palabra era y, pues la cambiábamos por o. Decíamos, no, bueno, es que para que haya continuidad con la Constitución, para que haya coherencia con ella, la norma debe de entenderse como o, no como y. Digo por decirlo menos, pero sí llegamos a cambiar algunos textos normativos y por supuesto que se revive otra vez la discusión, ¿no? Histórica, tradicional, entre parlamento y entre jueces. ¿Por qué? Porque mira, el tribunal lo que está haciendo es legislar, ¿no? Y está excediéndose en sus atribuciones hasta el punto que ahora está cambiando las normas. Y ahí empezó también, digamos, algo de lo que el propio tribunal ha tenido con que cargar, porque siempre se le ha dicho que se excede en sus atribuciones y que rebasa los límites que la propia Constitución le otorga al ponerse prácticamente a legislar el propio tribunal. Bueno, pues afortunadamente esta situación se corrige ya en la ley y en la Constitución y ya queda muy clara esta posibilidad de actuación del tribunal. Pero esto solamente lo traigo aquí a colación para que viéramos cuál es el tipo de visión que imperaba, ¿no? Justamente en la creación, digamos, moderna del derecho mexicano. Estamos hablando de los 2000 y eso todavía seguía muy presente y seguía muy arraigado. Adelante, Omar, por favor. Gracias, doctor. Nada más así con este tema que abrió, que me parece interesante. O sea, dicen que la Suprema Corte luego se pone a legislar y a mí a veces me parece una apreciación incorrecta de cualquier tribunal constitucional, porque una cosa es crear derecho y otra cosa es legislar, ¿no? O sea, para mí el continente es crear derecho y el contenido es legislar. O sea, una cosa es hacer leyes, que es una parte para crear derecho, y otra cosa es emitir sentencias, jurisprudencia, precedente o como se le llame en el país, y crear derecho, ¿no? Entonces me parece que los dos pueden, me parece que así lo han visto los constituyentes y que a veces los académicos lo han puesto en tensión cuando no debería de haber tensión. No sé qué opina usted de eso. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso yo decía que creo que llegamos al extremo en algunos casos. Creo que el límite era tenue, el límite era gris, ¿no? Y me parece que en algunos casos, desde mi punto de vista, sí llegamos a rebasar algunos temas, ¿no? Pero me parece que eran las circunstancias del momento y que era lo necesario, porque además era una especie de ponderación. No era decir, o sea, y me refiero no ponderar por principio y esto, sino valorar, digamos, la función, el papel que tiene un tribunal, y en el caso un tribunal electoral, ¿no?
y que no podía simplemente decir, ¿qué crees? Lo lamento mucho. Mira, la Corte me dijo que yo no puedo y tú vete y peleate con la Corte, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. Y entonces, mediante este mecanismo de interpretación en conformidad con la Constitución, claro que muchas normas les encontramos una alineación natural, pero muchas otras dijimos, a ver, esta no camina, ¿eh? Imagínate, Omar, que dijeras, a ver, esta norma no funciona y la que debe de funcionar es la que no está vigente, ¿no? Entonces, la que no está vigente, que tiene estos elementos, bueno, pues habría como que sumárselos a la otra, ¿no? Y entonces es donde yo decía, híjole, ya estamos, o sea, creo que estamos dejando constancia de un rebase por la derecha, ¿no? Pero, digo, lo reconozco, no es lo ordinario del tribunal, fue una situación verdaderamente extraordinaria durante este lapso, y para todos aquellos que quieran trabajar una tesina, a mí me parecía destacable hacer un análisis de estos 4 años de la interpretación conforme del Tribunal Electoral. Bueno, pero coincido contigo, Omar, a mí me parece que bien entendida la facultad, se trata de la aplicación en toda su extensión del derecho y no necesariamente tiene que ser asumir esta parte del legislador, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos un legislador omiso, cuando tiene meses y meses que debe de autorizar, designar nombramientos, ¿no? Por ejemplo, o que llevaba años sin cumplir con una obligación constitucional de emitir ciertas normas, como por ejemplo este catálogo, por ejemplo, de víctimas, ¿no? Para la reparación del daño, pues hay una gran deficiencia parlamentaria, ¿no? Pues alguien tiene que asumir el trabajo, ¿no? Adelante, Omar, nuevamente. Gracias. Ahorita que mencionaba eso de la vigencia de la ley y así, de que antes estaba mejor, de que era más protectora, a mí me parece interesante también ahorita que mencionó lo de la tesina, o sea, derechos adquiridos, pro persona y progresividad contra vigencia de la ley y parlamento, me voy a atrever a calificarlo así, pseudo representativo, ¿no? Porque luego no es que gane por la mayoría, ganó por la mayoría que fue a votar, ¿no? Realmente la sociedad en su mayoría no votó por ese partido, ¿no? O sea, bueno, lo hemos visto en las últimas elecciones donde es más el abstencionismo que el ejercicio del voto. Entonces, ¿qué credenciales tiene un legislador electo por una pseudo mayoría por un periodo muy determinado de tiempo contra los derechos fundamentales que son reconocidos por un Estado? Y me parece, por ahí esto es argumento del ministro Saldívar, reconocidos quiere decir que son anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué legitimación debería de tener ese legislador a la hora de querer decir, no, ahora va a ser así y te tumbo pro persona y te tumbo progresividad de los derechos, ¿no? Y me parece, no estoy muy consciente de eso, nos falta desarrollar teorías de derechos adquiridos. Claro, y fíjate que yo he tocado varias veces el tema de la legitimación democrática y me parece que la legitimación democrática de nuestros diputados, pues es una legitimación democrática, si bien directa, pero es construida a partir de una mayoría artificial, ¿no? Justo como lo tú señalas. Entonces, cuando haya una segunda vuelta electoral, por ejemplo, o cuando tal partido gane con el 51% de los votos, bueno, pues entonces ya hablaremos de que ahí sí se dan las características básicas de una legitimación democrática, ¿no? Como tal. Sin embargo, es un tema relevante. Por ejemplo, tú te has de acordar que hay varios mensajes desde el IFE, ¿no? Varias publicidades del IFE, donde nos dice que la autoridad electoral se va a encargar de que tu voto cuente y se cuente bien, ¿no? Está bien, okay. Sonaba muy interesante ese lema, ese eslogan. Y luego se decía que en democracias un voto es la diferencia, ¿no? Solo un voto. Y yo digo, bueno, ya con un poco con el tiempo y estas barbas blancas, digo, ¿de verdad eso era cierto? En nuestra democracia,
¿un voto hace diferencia? No. ¿Y saben por qué no? Porque ya la propia ley establece el recuento total de votos. O sea que un voto no hace diferencia. A lo mejor un porcentaje de votos, ¿no? Arriba del 1% ya puede empezar a hacer diferencia. Y arriba del 5 o 7% ya un partido se desencanta de impugnarlo, ¿no? Así que aquí no se trata de un voto, se trata de arriba del 1% o del 7%, ahora sí, para que las circunstancias que se dan, ¿no? Y tu madurez política, digas, no, ya mejor ni voy por ahí porque ya perdí el asunto. Y cuando decimos y que tu voto cuente y se cuente bien, pues parecería que es a lo único que se dedica las autoridades electorales, a poner casillas y a recibir el voto. Todo estaría perfecto. Yo compararía esos dos eslogans, siempre y cuando las precondiciones necesarias se den de una manera, o sea, las precondiciones de la democracia representativa se den de tal manera que lleguemos a ese punto. Que basta que con un voto alguien diga, no, sí, yo perdí. Pero ¿cómo vas a aceptar eso cuando hay una violación al principio de equidad en la contienda y 3 meses antes ya saltaron, ¿no?, a la arena electoral los posibles candidatos? ¿O cómo va a ser posible cuando desde el ejercicio del poder público se descalifica a diestra y siniestra, ¿no? ¿Cómo va a ser posible cuando los periodistas tienen miedo de preguntar cosas rudas? Porque además, como dice artículo 27, la profesión del periodismo en México es de las más peligrosas del mundo. Entonces, ¿estarán dadas las precondiciones para que haya una verdadera fiscalización electoral? Que realmente los partidos sean virtuosos y quieran cumplir con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Nada de dinero así como ilegal, del huachicol y rebasa los topes. Pues un voto. O sea, claro que con todo eso que hicieron, ni con 10, ni con 100, ni con 1000. ¿Por qué? Porque ahí están los temas de desequilibrios, ¿no? Entonces, el papel de la autoridad es generar las precondiciones para que tu voto cuente y cuente bien, ¿no? Y por eso luego decíamos, hay una parte del proceso electoral que se habla de la declaración de validez de la elección y entrega de la constancia de candidato electo. Entonces decíamos, cuando no había la posibilidad de anular una elección presidencial, porque el sistema tradicional, ¿no?, decía que nullum pene sine lege, ¿no? Decía, no hay pena sin ley, no hay delito sin conducta. Y entonces se preveía la posibilidad de anular elecciones de diputados y senadores, más no la de presidente de la República. Y entonces los puristas en derecho dijeron, no, pues si no está, no la puedes anular. Ok, digamos, partimos de esta visión muy tradicional del monopolio, ¿no? Ya saben, o sea, nomás era muestra, era un botón de muestra, pero imagínense todo lo demás que había ahí. Tan es así que, por ejemplo, en materia probatoria, el conejito confesó que se disfrazó de elefante y cometió el delito, ¿no? Bueno, pues a partir de tehuacanazos, el pobre conejo sigue entambado. Llegamos a cosas de verdadero extremo. Con lo cual, lo que quiero yo provocar un poco aquí es, en esta reflexión, es que el avance que hemos tenido, pues ha sido muy notorio. Ha sido notable, ¿no? Digamos, ha pasado mucho tiempo, pero finalmente las problemáticas que se han ido dando en el día a día, pues unas se han podido resolver de la mejor manera posible y otras, pues no hemos podido como yo creo que como se hubiera pretendido o como se hubiera querido, ¿no? Bueno, pues esto que creo que me quedé un poco corto, ya no cerré el comentario con Omar, sobre las precondiciones, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo la autoridad electoral tiene que generar precondiciones para llegar
a un estado de madurez tal que puedas aceptar muchas cosas y muchos eslóganes. Y entonces cuando hablamos de las precondiciones, nos tenemos entonces que enfocar ahora hacia otro tipo de conceptos. ¿Cuáles serían, digamos, estos parámetros básicos que nos hemos dado para considerar que un proceso electoral es verdaderamente democrático, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos del respeto a los principios del voto, sobre todo a la libertad del sufragio. Cuando tenemos una constante denuncia ciudadana de la utilización de los programas sociales, las amenazas constantes de grupos organizados de la delincuencia, pues es evidente que no está la autoridad cumpliendo con esta precondición necesaria que requiere la democracia representativa. La democracia tiene un gen que hace que sea su razón de ser, y su razón de ser es el poder. Yo le confiero el poder a Bulmaro para que el que tiene tiempo y dedicación me represente, ¿no? Porque yo estoy muy ocupado aquí se ve muy bonita esta imagen, ¿no? En este bosquecito. Yo estoy muy ocupado en mis cosas. Pero Bulmaro, que es muy especialista en estos temas y además compartimos muchos temas en común, por ejemplo, pues él me puede hacer favor de representarme. Así que le transfiero poder. Y cuando Bulmaro ya tiene ese conjunto de poderes, esto que decía Omar, esta legitimación democrática, discute por mí y toma decisiones por mí. Es como si yo le hubiera extendido un poder notarial, ¿no? El poder notarial para pleitos y cobranzas y además casi actos de administración y de dominio. Le transfiero el poder, así que Bulmaro es poderoso, ¿no? Bueno, ese poder que es la célula principal, el ADN de la democracia, es al mismo tiempo, digamos, la célula cancerosa, que puede hacer metástasis y que puede destruir a la propia democracia. ¿Por qué? Porque uno de los elementos esenciales de la democracia es la renovación del poder público, ¿no? O sea, para eso votamos, para renovar el poder público. Luego, entonces, cuando el partido que llega a estar en el gobierno empieza a reformar la ley electoral, la lógica es que el compromiso de ese partido que hoy es gobierno y que asume los compromisos de otros gobiernos anteriores en este, digamos, concierto internacional de naciones, o por lo menos regional de naciones, pues tiene que asumir lo que los otros hicieron, no echarle la culpa a los otros, sino decir, bueno, pues esto es lo que firmamos y yo ya soy gobierno, pues tengo que asumir también ese compromiso. Y ese compromiso, entonces, ¿qué implica? Que una vez que llegas a ser gobierno, tienes que dejar abiertos los conductos mediante los cuales otros como tú también puedan llegar a ser gobierno. Pero si empiezas a reformar la ley y en lugar de abrir los conductos, de pavimentar los conductos para que otros lleguen a ser gobierno, das muestras de que esas iniciativas de ley abrazas el poder, pues estás violando uno de los elementos esenciales de la democracia representativa, que es justamente la renovación del poder público, porque lo que no quieres es renovación, compadre, te quieres mantener. Hoy lo vi en un Twitter que me dio mucha pena, conozco más o menos a una activista en Venezuela, de apellido Corina, conozco muy bien a su hermana, y cada vez que puedo yo le echo porras en Twitter. Bueno, pues hoy la inhabilitaron para ocupar cualquier cargo de elección popular ante las primarias que iba a tener su partido para elegir candidato de oposición en contra del actual gobierno de Venezuela, ¿no? Hoy la OEA también emitió un comunicado reprobando a todas luces estas determinaciones de los tribunales, que lo que hacen es que el partido en el poder abrace el poder y no permita que otros puedan llegar a ocupar ese mismo puesto. Con lo cual hay una violación permanente, constante, a uno de los temas básicos, más esenciales de la democracia representativa.
¿Dónde está establecido esto? En el artículo 23 de la Convención Americana. Y ahí viene una descripción de temas muy esenciales, ¿no? Dirán, uy, pues hasta muy rudimentarios, como que si nos hubiera gustado que hubieran escrito algo más. Pues como ahí están los temas de los principios del voto, están este elemento de la renovación del poder público y están algunas causas mediante las cuales se considera que se puede modular o regular el ejercicio del voto. Por ejemplo, habla de la edad, es evidente, ¿no? Bueno, pues que nosotros le estamos privando a las personas menores de 18 años el ejercicio del voto, pero podríamos modificar la Constitución y la ley para dejarlos en 25 años, pues claro que sí. ¿Es permitido? Sí, bueno, habría que hacer un examen de razonabilidad y un test de proporcionalidad, pero a final de cuentas es una causa que lo permite. O bajar la edad a 14 o 16 años para votar, ¿no? Bueno, es algo que la propia Convención Americana lo permite. Luego, entonces, si otras, por ejemplo, de las causas de modulación puede ser la instrucción. Imagínate, ya a nivel interamericano permite que la instrucción educativa sea una limitante del voto. Por ejemplo, si no sabes leer y escribir, te podrían cancelar o nos podrían cancelar el derecho a votar. Bueno, pues esto riñe con otros principios, pero finalmente es una de las causas. Y por supuesto que tendría que generarse argumentos para demostrar por qué hay buenas razones para restringir, para limitar, para relativizar un poco más ese ejercicio de derechos. Y yo siempre he sostenido, por ejemplo, si nada más entre paréntesis, yo siempre he sostenido con todas las críticas que siempre se me hacen, que para mí la edad correcta para votar es a partir de los 23 años. Y esto, pues, porque me divierte poner un par de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, ¿por qué si no a los 23? Pues pongámoslos a los 16 como el voto voluntario, ¿no? Y entonces, qué bueno que ahora hubo una reforma que aparentemente tiene como buena razón bajar la edad para ser diputado a los 18 años. Y entonces la buena razón implicaría que si puedes votar a los 18, pues la lógica es que también puedas ejercer ese cargo a los 18 años. Ya veo el caso de un chico de 18 que solicita al INE su registro para ser senador y el INE se lo va a negar. ¿Y qué es lo que va a hacer ante el tribunal? Pues acusar la discriminación. ¿Por qué? Porque quiero que alguien le explique por qué conforme a la edad hay buenas razones para que sí pueda ser diputado a los 18 y no senador a los 18 años. No hay en toda la iniciativa ninguna razón en derecho. Así que bueno, pues ahí se los paso al costo, desde mi perspectiva. Bueno, pues entonces si podemos modificar la ley y si alguien me critica, no, maestro, 23 es mucho, pues bajemos la edad. Ah, puede ser, sí, bajémosla a los 16 o a los 15. Con lo cual, la buena razón que tuvo el Congreso de la Unión para modificar esta edad para ser diputado vendría jalándose igual y tendríamos diputados de 14 años, ¿no? Pues, como por qué no, si esta es la razón de peso que se da, que no es una razón de derecho. Y entonces, cuando hablamos de las elecciones a los 14 o votaciones a los 16 años, ponemos cuáles son los países que sí tienen esta posibilidad de voto voluntario, como Argentina y algunos países de Europa. Pues por una sencilla razón. Los chicos a partir de los 16 años tienen muy claro que sus papás los van a correr de su casa a los 18. Y a los 18 debes de tener una vida totalmente independiente. O sea, no te van a correr para que vivas bajo un puente, ¿no? Te van a correr de tu casa porque ya es momento de que los papás también tengan su propio espacio y tú crezcas en términos de una ciudadanía responsable. Por lo tanto, les dan educación financiera, les enseñan a hacer el súper, a hacer sus cuentas, a pagar impuestos, no a evadir impuestos, a pagar sus impuestos y a darse cuenta que se tienen que ganar la vida y que estos sueños guajiros de que quiero ser CEO, ¿no? Todavía no acabo la carrera, ya quiero un puesto de alta dirección y con carro a la puerta y chofer,
Pues nada, a lo que te alcanza es para rebanar jamón en el Walmart. Y tu sueldo te va a dar, pues no para que vivas en el fraccionamiento de junto a tus papás, sino para que vivas hasta las afueras de la ciudad y tengas que levantarte 3 horas antes de lo que ordinariamente hacías para poder llegar a un trabajo. Y entonces empiezas a sentir realmente lo que es ser ciudadano, lo que es no tener dinero para pagar impuestos, para tener ahorros por si te enfermas, a no tener un seguro, ¿no? Un sistema de seguridad, de salud. Y entonces dices, hijo de su madre, ¿no? Estos gobiernos me están poniendo entre las cuerdas, ¿no? Y entonces ahora sí te preocupas por quién vas a votar y de que, nah, ya nada más quiero mi credencial del INE para entrar al antro, ¿no? O sea, no. Bueno, pues entonces, digo, yo sé que hay muchos jóvenes que desde antes de los 18 años se la rompen, ¿no? Como decimos, y les queda muy claro de qué va el asunto, pero habemos muchos otros que no, y que todavía esperamos que a los 35 pues nos lleven el sándwichito a la cama, ¿no? Ah, es que estamos crudos, mami, ¿no? Hazte algo rico, ¿no? ¿No? Bueno, pues esto evidentemente tiene que ver con el modelo de ciudadanía que se tiene y no solamente implantar ocurrencias de otros países, sino que tiene que ser un análisis muchísimo más serio. Bueno, pues ya llegamos al punto en que lo único que quería yo demostrarles, así como pequeños botones, era cómo mirábamos el derecho y cómo se aplicaba el derecho. Y como decía, nos comentaban, en esta especie de rijosidad o ánimos rijoso entre yo soy superior y soy más poderoso que el otro. Así se veía el derecho, así se ejercía, así se aplicaba y pocas veces realmente se interpretaba bien, desde mi perspectiva. Pero afortunadamente llegamos al 2011 y la reforma al artículo primero constitucional nos dijo, o nos dio una advertencia, nos dijo, a ver amigos, lo que estamos haciendo no está del todo bien, ¿no? Y hay una nueva forma de ver las cosas, una nueva manera de obtener resultados diferentes haciendo cosas diferentes. Y esto evidentemente, bueno, viene desde, digamos, desde el caso Radilla Pacheco, porque además eso, o sea, tiene que ver con un impulso de la Corte Interamericana y una aceptación a regañadientes de la competencia, de la jurisdicción y de que, pues ni modo, nos tienen que enmendar la plana, incluso hasta recientemente en el tema de la prisión preventiva oficiosa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta nueva visión que cambia toda la dinámica de las autoridades, porque no solamente ahora son jueces y magistrados, ministros, ¿no? Los que pueden llevar a cabo un control de la constitucionalidad, de la ley fundamental, diríamos, que además de la Constitución es la Convención y los tratados internacionales que contienen casi 5,000 normas que regulan contenidos en derechos humanos. Esa es nuestra actual ley fundamental. Constitución, Convención y tratados internacionales. Bueno, pues a partir de este nuevo bloque de constitucionalidad, entonces tenemos que mirar siempre a un destino muy claro que son los derechos humanos. ¿Y cómo saber cuáles son estos derechos humanos? Bueno, pues tenemos que tener mucha claridad en el entendido que no solamente es lo que está en nuestra Constitución, sino ya vimos en estos protocolos o tratados internacionales o convenciones internacionales. Así que va a requerir, sí, un análisis, un estudio mayor, un mayor compromiso para podernos asumir como abogados interamericanos, no solamente jueces interamericanos o autoridades interamericanas, sino abogados interamericanos. Bajo esta visión, entonces, podemos tener ya muy claro cuáles son los derechos humanos que se encuentran en juego y a partir de una visión de, digamos, de segmentación, es decir, de mirar con unos filtros especiales, podemos encontrar subderechos que se encuentran vinculados con los mismos. ¿Y a qué me quiero referir con estos filtros especiales? Bueno, pues nos referimos a ciertas categorías
¿no? Que tristemente así se llaman categorías y luego les dan un nombre todavía más sospechoso, categorías sospechosas, donde hay personas que por determinadas circunstancias de la vida no pueden ejercer los derechos humanos como todos nosotros podríamos ejercerlos. ¿Cuáles son los principales grupos que se han identificado? Pues principalmente las mujeres, el tema del género, las personas que sufren una discapacidad, el tema de la edad, los niños, los jóvenes y las personas de la tercera edad, la interculturalidad como personas que provienen de grupos o comunidades indígenas o afrodescendientes en México. ¿Qué otros grupos? Pues los migrantes o los desplazados, ¿no? Básicamente son las principales categorías que hemos encontrado, pero pues si se trata de clasificar, podemos encontrar las que ustedes quieran, ¿eh? Así podemos o seguir encontrando subclasificaciones. Pero lo relevante de este tema, más allá de esas clasificaciones, es que el Estado mexicano ha implementado acciones afirmativas. Y estas acciones afirmativas lo que hacen, lo que se traducen son o se traducen en obligaciones del Estado para permitir que estos grupos puedan incorporarse real y efectivamente ¿a dónde? Pues a una relación social, ¿no? A la convivencia natural o normal de las personas. De esta manera, este análisis de perspectiva, entonces me permite, por ejemplo, analizar, vamos a poner nada más en el contexto. Pongamos que en la manifestación de Yo defiendo al INE, por ejemplo, hay una chica que está repartiendo panfletos. Y llega un policía y la detiene y la lleva a la patrulla. Pero al mismo tiempo ve a una señora que está vendiendo gelatinas con comercio informal y la detiene y la lleva a la patrulla. Y en la mera esquina hay una persona que es sexo servidora y la detiene. Todo eso pasó en la manifestación de Yo defiendo al INE. Las tres llevaban sus playeras, sus gorritos del INE, ¿no? Gorrita rosa del INE. Y lo que vamos a ver es qué pasa con la visión tradicional del derecho antes del 2011. Bueno, se resumía a una simple subsunción. Esto es, lo único que íbamos a determinar es si la detención se cometió dentro o con la competencia, atribuciones del policía. Si no, pues tendrían, digamos, habría una ilicitud. Pero a eso solamente se reducía. Si estaba dentro de las categorías en las cuales podría detener a las personas y si tenía esta facultad de detención. A eso se reduce nada más. Pero si miramos el asunto a partir de 2011, podríamos empezar a darnos cuenta de algunas cosas. Que la chica que está dando panfletos y haciendo algunos temas, pues luego pidió que viera a sus papás, un abogado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque conoce más o menos los derechos que le amparan. Y además le empieza a decir que no la puede censurar, que lo que está haciendo es censura previa y que eso está prohibido por la Constitución. Sí, más o menos tiene cierto conocimiento de los temas, ¿no? Bueno, y la llevan ante el juez cívico. La segunda persona, que es una mujer que está en la vía pública vendiendo sus gelatinas o algunas cositas de paja, no sé lo que ustedes quieran, un mango con chile, no sé, pues pertenece a una comunidad indígena, es menor de edad y tiene un bebito en los brazos y está embarazada. La tercera persona es trans, la que se dedica al sexo servicio. ¿Creen ustedes, con toda honestidad, que las tres van a recibir el mismo trato por el policía en la patrulla y ante el lugar donde se las van a detener? No, ¿verdad? Creemos que las tres, por ser mujeres, las van a sufrir, pero nos parece que hay todavía alguien que va a perder más, ¿no? Y a lo mejor podría estar en nuestra lógica entre la persona trans y la mujer indígena.
¿Por qué? Pues porque una no conoce los derechos ni habla español, ¿no? Porque le van a quitar a sus bebés o al bebé, y porque con la persona trans, antes de saber que era trans, seguramente le van a sacar fotografías, videos, ¿no? Le van a pedir sexo servicio también a cambio de dejarla libre, y no es cierto. Puedes tener cualquier cantidad de vejaciones y de maltratos, ambas, ¿no? Y tal vez ya cuando hablamos del tema del sexo, ¿no? Pues todavía puede ser un tema, digo, independientemente que a eso se dedique, pues no necesariamente es como, digamos, en el estándar, pues es algo todavía más vejatorio, ¿no? Por ejemplo, algo que no le van a pedir a la chica de 14 o 16 años indígena, ni a la otra chica, por ejemplo. Suponemos, sin conceder. Y cuando hablamos de la detención de 72 horas, pues en la visión antes del 2011, pues tienes que cumplir lo que está en la ley, hasta 72 horas. Pero ahora, después del 2011, ¿qué hacemos con los hijos? La separación de ella de sus hijos durante 72 horas. O supongamos no sea una persona trans, o bueno, puede ser trans o no, no importa, pero puede tener también hijos y un bebé, y entonces 72 horas no es demasiado por una falta administrativa. Por esto que está haciendo, por vender gelatinas, quitarle a sus hijos 3 días, y quién les va a dar de comer, etcétera. Bueno, empezamos a cuestionarnos otra categoría de subderechos, ¿de acuerdo? Vemos ya con mucha claridad cuál es la diferencia de visión entre antes del 2011 y después del 2011, y sobre todo cuando utilizamos el análisis de perspectiva, decimos, bueno, esto es en un primer rebote de ideas, pero casi estoy seguro que mi país ya con muchos profesionales se sentó a discutir el tema de la migración, porque a lo mejor esta indígena era migrante y a lo mejor también era desplazada. Y entonces, pues tengo que buscar los protocolos. Primero, ¿cuál busco? Belém do Pará, porque todas las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y además de los derechos ahí establecidos o mejor desarrollados, que lo que están en nuestra Constitución, vienen un conjunto de obligaciones que debe de asumir el Estado. Y si el Estado no lo hace, pues evidentemente incumple con este protocolo, con el tratado internacional, y puede ser denunciado ante la Corte Interamericana. Oye, bueno, pues ya tengo el Belém do Pará, pero resulta que además, fíjense, estos malvados policías tomaron al bebito, ¿no? Y lo van a vender. Van a utilizar a la chica, ¿no? En el tráfico, como es chapaneca y no habla bien oaxaqueña, y no habla español, y no sabe ni qué ni cómo decir nada, para el tráfico de personas. Entonces, hay actuaciones particulares que debe de asumir el Estado. ¿Dónde está esta actuación para tortura y tráfico de personas? Está en el protocolo que se llama el Protocolo de Santiago. Y entonces ahí hay un conjunto de obligaciones que el Estado mexicano debe asumir y que debe de respetar. Entonces los derechos humanos, en el análisis de la violación a un derecho humano, no solamente está el desarrollo del contenido del derecho humano, sino la otra cara de la moneda, que es cuáles son las obligaciones del Estado frente a ese derecho humano. Es decir, no podemos tener un análisis de violación a derechos humanos si no tenemos esta doble visión del cómo se ejerce y cómo me comprometo yo a que tú puedas ejercer ese derecho humano. Pero de manera material, ahí vienen las obligaciones del Estado. Y traigo a colación este protocolo porque así como México, digamos, cuando estaban discutiendo estos temas de tortura y tráfico de personas, una voz, digamos ahí, dijo, oigan, pero ¿les parece que esto debe de ser un trabajo coordinado para evitar que, digamos, un país sea el paraíso del tráfico de mujeres, ¿no? Sí, no, claro, todos estamos de acuerdo, levantaron la mano. ¿Y esto qué significa? Que si hay un grupo organizado de delincuentes, de policías, de autoridades,
que permita hacer esto, no puedes invocar como excusa, defensa o excepción tu derecho interno. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, claro, todos de acuerdo. Y firmaron ese tratado del Protocolo de Santiago. Y resulta que la Corte Interamericana, al analizar otro conjunto de casos relacionados con la democracia representativa y con la reinterpretación del artículo 23 de la Convención, donde ya les dije, vienen así medios esporádicos ahí, aventados, así como si fueran, ¿no? Un plumazo así. ¿Cuáles son los elementos más importantes de eso? Dijo, bueno, ¿y qué es eso, no? O sea, acá hay varios elementos, pero ¿qué es lo que articula a ellos? Ah, pues es la democracia representativa. Ok, es como si fuera una mano y cada dedo es un derecho humano, pues la mano también es un derecho humano, ¿no? Entonces, en una reinterpretación del artículo 23, donde ya queda muy claro que es democracia representativa, que es derecho humano, en una reinterpretación de ese artículo 23, inspirada, ¿no?, con las luces y los lentes y filtros necesarios del Protocolo de Santiago, dice, espérenme. Esto de la democracia representativa implica un conjunto o un estilo de vida basado en libertades, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces significa que no puede haber, donde hay democracia representativa, no puede haber tortura y no podría haber tráfico de personas. Claro, me parece muy bien. Pues fírmale, papá, porque si tú violas la democracia representativa, ¿no?, no puedes alegar tu fuero interno para defenderlo, porque esto es algo común para todos los países. Bueno, a ver, barájamela más despacio, porque, a ver, ya se puso nervioso México, dijo, es que yo presenté una excepción, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, presenté 5 y me aceptaron 3. La primera era que la Corte no podía resolver temas relacionados con la seguridad nacional. Sí, para nada, y sí. La segunda, con el derecho a la vida. ¿Cuándo surge la vida? Aunque Calderón la quiso cambiar, pero tiene razón. Así que la Corte no se mete en temas de despenalización del aborto en México, por ejemplo. Y la tercera eran los temas electorales. Por eso el caso Castañeda Guzmán, la Corte no resolvió si México necesitaba candidaturas independientes o no. No se puede meter ese tema. Con lo cual, queda muy clara la distinción entre qué es el tema electoral, ¿no? Cómo estructuras tu votación, y otra cosa es cómo la estructura de tu votación lesiona estos valores democráticos que están en la Convención Americana. Ah, pues sí, órale, fírmale. Y le firmó. ¿Y saben quién más firmó? Bolivia. Y resulta que en las elecciones del 2019, en la elección presidencial, las actas electorales demostraron que quien había ganado la elección era Evo Morales. Y las autoridades electorales dijeron que quien ganó la elección en los cómputos fue Evo Morales. Y cuando se impugnó la elección, su tribunal determinó que quien había ganado era, ¿quién creen? Evo Morales. Pero resulta que la OEA firmó un convenio con el gobierno de Bolivia, amparado en esta reinterpretación del 23 de la Convención. ¿Amparado en qué? En el Protocolo de Santiago. Y entonces dijo, mira, tú renunciaste, a ver, lo voy a decir muy suave para que no se te olvide, tú renunciaste a tu fuero interno. ¿Ok? Bueno, y por eso tenemos facultad de firmar este convenio. Luego entonces, el dictamen que emita mi grupo de expertos va a ser vinculante para tu gobierno. Ay, espérame, mi sala superior del tribunal, mi INE. Espérense. Yo no me voy a meter en ese tema. Solo que vea yo algo que lesiona estos valores y principios democráticos, pues voy a intervenir. Y el gobierno económico dijo, pues órale, pues venga, para que veas que aquí las cosas se hacen derechas, ¿no? Y que firman ese convenio. Bueno, pues resultado de ello es que el análisis del grupo de expertos, varias semanas después de las elecciones y antes de que Evo Morales tomara posesión del encargo, descubrieron que
derivado del voto electrónico y por internet, la información que antes viajaba de las boletas en un paquete electoral, que se metía a una camioneta y circulaba por una autopista, y a las 3 de la mañana en una gasolinería ahí media solitaria cargaba un poco de gasolina en la que se le emparejaba otra pequeña camionetita y hacían sustitución, magia de los paquetes electorales, cambio de paquetes sin la autorización de nadie, sin la presencia de nadie, más que las grabaciones de la gasolinera, pues evidentemente hablaban de una ruptura de la cadena de custodia del voto o de la información. ¿Qué hacer cuando sustituimos estas carreteras físicas por las digitales? Cuando sustituimos a las camionetas por servidores. Cuando sustituimos la caja que contiene las boletas por la nube. ¿Cómo hablar de la ruptura de cadena de custodia? Pues necesitamos expertos en informática, primero. En segundo lugar, necesitamos voluntad de la autoridad para que nos permita accesar a su sistema. Seguro, ahorita te lo presto, para que lo eches a perder. Pues obviamente no van a aceptarlo, pero aún sin conceder que lo aceptaran, que permitieran que alguien experto entrara, tal y cual cosa, pues evidentemente quienes iban a tener los que traían, digamos, mal uso de los servidores, en el caso de Bolivia, pues eran tipo hackers, ¿no? Ya sabe, todos así chamarrados en medio de las sombras, ¿no? Con algoritmos moviendo y bajando, subiendo actas. En nuestro sistema tradicional, ¿qué diríamos? Demuéstrame que es determinante. ¿Cuántas actas cambiaron? ¿Cómo se cambiaron los resultados? No. O sea, puede ser grave, pero no es determinante. ¿Y saben qué hubiera pasado en nuestro sistema mexicano? Nada. Y Evo Morales estaría ocupando la presidencia de la República. ¿Saben qué pasó en Bolivia? Evo Morales no terminó sentado en la presidencia y terminó refugiado en México, luego en Cuba y terminó creo que en Argentina. A pesar de su INE, a pesar de su tribunal, a pesar de sus actas. ¿Por qué? Porque cambiamos del modelo de visión tradicional que se tenía en materia electoral a una nueva visión que se llama integridad electoral. La integridad electoral, decía yo hace rato, es el conjunto de precondiciones necesarias para llegar a ser efectivos estos eslóganes. ¿Cuáles son estas precondiciones? ¿Dónde están? Están en tratados internacionales y en la Convención Americana. Es el conjunto de prácticas buenas, virtuosas, de los procesos electorales democráticos en el mundo. Ok, ¿cuáles son? 1, las leyes deben permitirte la renovación del poder público. O sea que el tribunal tiene que analizar la estructura normativa, sí, la tiene que analizar. ¿Para qué? Para determinar si hay los conductos necesarios para que alguien como ese gobierno, como ese partido que llegó a ser gobierno, también pueda transitar por la misma vía. Oye, ¿y sus iniciativas de reforma también tengo que estudiarlas? Claro, aunque no hayan sido aprobadas, también. ¿Por qué? Porque esto es un análisis del contexto, para que veas hacia dónde se querían mover estos colegas, si no es de gratis, ¿no? Ok, bueno, pues entonces primero que nada tengo que ver si las normas me permiten tener acceso realmente a ese punto del ejercicio de la conversión del poder, ¿sí? Segundo punto, ¿se respetan los principios del voto? Bueno, pues muéstrame, ponme pruebas, ¿ok? ¿Cuáles pruebas necesitas y bajo qué estándar probatorio quieres que te lo acredite? Bueno, pues ya vimos que está transitando la información por la vía digital, ¿no? Que necesito
informáticos, expertos en esa materia. Necesito acceso a la prueba y además necesito más tiempo. 4 días es insuficiente. ¿Y qué más necesitaré? Pues necesito pruebas periciales. En el sistema tradicional, 4 días es insuficiente para poder llevar a cabo este estudio. En el sistema tradicional, nadie te va a permitir el acceso a la prueba. En el sistema tradicional, te prohíben que presentes una prueba pericial cuando se trata de resultados electorales. La ley de medios te limita. Y todo esto sería importante. Obvio, claro que sí es importante. ¿Por qué no? Pues porque si no, estás afectando la democracia representativa con un plazo tan breve para impugnar, con un mecanismo de ofrecimiento y aportación de pruebas que está dentro del mismo plazo. Porque la ley te prohíbe presentar todos los medios a tu alcance. Porque para anular una elección necesitas un estándar probatorio alto porque se nos ha dicho que es la pena máxima, la sanción máxima, y como pensamos que es muy parecido al penal, porque deriva del derecho punitivo del Estado, los principios del administrativo sancionador, pues también requieres tener un estándar probatorio muy alto, de entre el 1 al 9 o al 10, pues el 9 mejor, si no, no puedo condenar. Si no tengo todos los elementos, no puedo anular la elección. Está muy bien, Rubén. Sigue con esa idea y no vas a llegar a ningún lado. La Corte Interamericana nos dice, cuando yo analizo la posible violación a un derecho humano, ¿qué tipo de estándar probatorio utilizo? No uno alto, uno flexible. No necesito llegar al 9 para saber que se violó la democracia. Necesito, si acaso, un 6, un 5. Con eso acredito la violación a la democracia. Luego, por vía de consecuencia, analizaré las conductas de aquellos que violaron. Y podría ser, ¿saben qué, Juan Carlos? Podría ser que en un análisis de la presunción de inocencia del partido, del candidato, podría ser que sí utilice un estándar probatorio alto y no sanciono al partido, porque no tengo elementos para decir que él fue. Está bien, no lo castigo a él, pero ya tengo un dictamen de que la democracia se vulneró. ¿Quién fue el culpable? No lo sé, pero ya se vulneró. ¿Quién la atropelló a la democracia? No lo sé, pero ya la atropellaron y está sangrando. La visión anterior era, oye, hay un atropellado aquí en el piso, no importa, persigue al cuate que está huyendo, y el atropellado no importa, tú persigue al que lo atropelló. Es decir, tenemos que cambiar de perspectiva. Y ahora nuestras determinaciones deben de tener un capítulo de análisis del daño a la democracia. Y entonces el conjunto de expertos nos dirá cómo se lastimó la democracia, con qué profundidad. Y después el grupo de médicos nos dirá cómo vamos a sacar adelante a la democracia en su estado de salud, y no solamente para sacarla con un respirador artificial, ¿no? Con una máquina que van a respirar sus pulmones, sino la necesitamos fuerte a la democracia. Y entonces en esas vacunas, antibióticos, operaciones, lo que haya que hacerle a la democracia, tendrá que sacar un tercer capítulo el juez que diga cuáles son las medidas que dicta que le van a garantizar que nadie vuelva a atropellar a la democracia. Garantías de no repetición. Pues está bueno, entonces puedo sacarle una tarjeta amarilla a todos los partidos antes de ponerles una multa y decirles, a ver, no está claro quién de todos ustedes fue, pero desde este momento, al que detecten la siguiente que sí lo haga, y con un estándar probatorio bajo o flexible, lo suspendo unas elecciones federales. O te suspendo de las elecciones locales, y si lo vuelves a hacer, si vuelves a incurrir en la misma falta, te suspendo de una elección federal. A ver si con el partido que te ibas a coaligar para ganar, y que aquí ya tengo mi cálculo matemático, a ver si le interesa que te andes haciendo chistoso rompiendo la veda electoral. Oye, que fíjate que creo que además de darle antibióticos a la democracia representativa,
¿Es necesario anular la elección? Anulemos la elección. Oye, y ya se descubrió que este cuate fue el que traicionó, que atropelló. Pues múltalo y punto. Pero ¿cuáles son las medidas de no repetición? Pues eso es lo que nos tienen que decir el grupo de expertos, ¿no? Autoridades electorales, jueces electorales, académicos, observadores. ¿Cómo vamos a lograr que no se repita esto? Porque de lo contrario, mandamos mensajes inadecuados a los partidos diciéndoles, mira, no, nadie te anuló la elección y solamente te pusieron una multa. Así que puedes seguir violando la democracia. Es más, podrías hasta asesinarla y no te va a pasar nada mientras no tengan pruebas con las cuales se acredite el elemento determinante. Ahora, todo esto finalmente nos debe servir para reflexionar qué pasa con el procedimiento especial sancionatorio. Entonces, a partir de ahí tenemos que cambiar la visión de cómo veíamos el derecho antes del 2011 y cómo lo tendríamos que ver a partir de ahora. En el derecho administrativo sancionador, bueno, debería de ser una consecuencia de algo más, no solamente de buscar a la persona que atropelló, sino, ¿ustedes creen que con el homicidio de candidatas mujeres en el 2018 y 2021 se lastima la democracia? Evidentemente sí, ¿verdad? Pero ¿tuvo algún efecto en el proceso electoral? Nada. Terminó siendo una verdadera fiesta. Oye, que secuestraron a varios sobrinos, hijos de los candidatos a diputados, a diputados al Congreso de Tamaulipas. Pues para que le bajaran 2 rayitas a la contienda, ¿eso no lastima la democracia? Como dice el magistrado Felipe, oye, tienes el elefante en tu cuarto y te tapas los ojos para decir, híjole, aquí no hay violencia, ¿no? Aquí no hay crimen organizado en las elecciones, yo me cierro los ojos y con eso crees que se va. Y no, ahí está. Entonces, creo que tenemos que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Y será la labor de ustedes, ¿no? Finalmente uno ya va en retiro, ya nomás va dando sus clases por aquí y por allá, pero la labor de ustedes será hacer este análisis reflexivo sobre estos mecanismos, cómo vamos a utilizarlos de cara a partir del 2011. Y sobre todo, cómo vamos, por ejemplo, el tema del sistema de nulidades, que hoy casi ni se ocupa, en realidad, las nulidades tradicionales, cuando mudemos al voto electrónico o a la urna electrónica. Tenemos que cambiar todo el sistema de medios de impugnación, el sistema probatorio. ¿Por qué? Porque vamos hacia allá. O sea, no es algo que no queramos. Vamos tarde o temprano hacia allá. Y vamos muy tarde porque no estamos más que solamente viendo cómo funciona la maquinita, pero no qué va a haber detrás de la maquinita y cómo voy a acusar el fraude y cómo voy a ofrecer pruebas y cuánto tiempo y me van a permitir, en qué casos me permita que acceda yo al sistema del INE, etcétera, y un largo, etcétera. Pues, estimados compañeros, hasta aquí sería mi participación. No sé si haya alguna pregunta, algo que quede por ahí, con mucho gusto, si está dentro de mis posibilidades, lo resolvemos. ¿No? Bueno, pues, sigue Juan Carlos, por favor. Solamente quería comentar, doctor, de lo que usted dice, creo que nos deja muchas reflexiones. Gracias. Precisamente porque, como lo señalaba, ¿no? A veces las mismas sanciones o esta cuestión de trasladar los principios de derecho penal a este derecho administrativo sancionador, y creo que en esta cuestión de estricta legalidad es el error que a veces se ha cometido, ¿no? Que queremos tener un estándar probatorio muy alto y no se sanciona. Pero la otra consecuencia u otro de los puntos que también hace reflexionar es esto: ¿qué pasa con los partidos políticos, no? Muchas veces prefieren que se actualicen y que se les acredite como tal el quebrantamiento o la responsabilidad administrativa, en este caso que tienen que pagar una multa, porque al final les sale más barato que perder una elección, ¿no? Finalmente pueden ganar una elección y la multa la pueden pagar. Entonces, creo que a veces el problema
siempre tenemos la mirada como hacia el populismo punitivo, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a incrementar las sanciones y vamos a hacer esto más estricto para que ahora sí no cometan este tipo de infracciones porque las consecuencias van a ser severas, como bien lo señalaba. Suspensiones, ¿no? Suspensiones de participar en elecciones, que eso pues obviamente pues son sanciones muy dolorosas. Pero ¿cuál es el problema, no? De fondo, desafortunadamente quienes pueden hacer estos cambios pues son los propios legisladores, ¿no? Y las propias personas que legislan, y esos a su vez, ¿de dónde vienen? Pues de los partidos políticos. Entonces, creo que ahorita de las limitaciones que se trataba de hacer al órgano jurisdiccional, en este caso garante en materia electoral, pues afortunadamente no pasaron, ¿no? En esta cuestión de cómo limitar, de decir, bueno, tú, de no hacer o de caer en esta falacia del gobierno de los jueces en esa parte, ¿no? Y decir, bueno, es que tú, juez, estás invadiendo mi esfera como legislador y estás yendo más allá, ¿no? Cuando la realidad y la experiencia que hemos visto, y de acuerdo también a lo que nos narró en estas 2 sesiones, es que precisamente pues, gracias a esa interpretación, a ese rompimiento con esta tradición legalista y esta estricta aplicación de derecho, que se han podido dar criterios y hemos avanzado en la democracia. De lo contrario, pues seguiríamos en mera aplicación de la norma, sin tener estos criterios que han sido precisamente por las personas que han integrado y que han compuesto los órganos jurisdiccionales que han permitido el avance. De lo contrario, pues seguiríamos en mera aplicación de norma y no tendríamos, como hoy tenemos, pues las experiencias que ha habido nulidades en elecciones, ¿no? Precisamente porque no había como tal, no hay esta sanción, pues no te la aplico. Pero creo que al menos ese es el comentario que quería hacer, que nos deja muchas reflexiones. Desafortunadamente, pues también muchas cuestiones que pues serán difíciles de superar, pero pero muy enriquecedor su plática. Muchas gracias. Al contrario, Juan Carlos, pues mira, yo te diría, si no fuera por el tribunal, no habría posibilidad de que los militantes acudieran a defender sus derechos en contra de los partidos políticos, porque no estaba en la ley y fue a través de criterios de sentencias, y ni modo aguantar la presión de todos los partidos, no de uno, de dos, de todos los partidos políticos. Ahí sí, por primera vez el tribunal tuvo unanimidad de que juntó a todos los partidos en su contra, ¿verdad? Pero a final de cuentas, bueno, lo que era una parte procesal, es decir, si tenías legitimación e interés para promover el juicio, después con estos criterios se terminó sustantivizando, es decir, ya hablamos de los derechos de los militantes, no solamente la calidad con la que llegas a un juicio, sino ya los verdaderos derechos de los militantes. Si no hubiera sido por el Tribunal Electoral, seguiríamos con la cuota de género 60-40. No hablaríamos de acciones afirmativas, ¿no? Y ahora ya constitucionalizado el derecho de las mujeres a la paridad, es decir, de una parte de numeralia, de impulso por parte del Estado de una acción afirmativa, ya hablamos de la sustantivización del derecho de las mujeres a ocupar cargos de elección, por ejemplo. Si no fuera por el criterio de los tribunales, no estaríamos hablando de acciones afirmativas, de género, de edad, de discapacidad, de migración, de interculturalidad, ¿no? Y me parece que el tribunal debería de empezar a avanzar hacia esta nueva visión del derecho, o sea, no, digamos, no de las nulidades tradicionales, sino otra forma de ver esta parte de lo que llamamos la integridad electoral, o que se conoce con ese nombre. Pero, ¿qué crees, Juan Carlos? Te voy a dar una gran noticia, gran noticia. En ese entonces, el tribunal estaba solito, y principalmente su sala superior. Hoy el artículo 1 constitucional sumó al equipo del tribunal a todas las autoridades del país. No solamente jueces y magistrados, sino consejeros y muchos otros que son autoridades. Así que tenemos grandes aliados. Ahora lo que importa es que realmente se la crean, ¿no? Y que realmente asuman su compromiso con la democracia. Pues muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. Bulmaro, Omar, Armando, Carlos, San Juana, muchas gracias por estar en este conversatorio.
Espero que nos veamos pronto. Les recuerdo mi Twitter como @RubénBecerra, RB de Victoria, ahí me encuentran. Y pues espero que nos veamos muy pronto. Deseo que tengan un excelente viernes y mejor fin de semana. Cuídense mucho. Gracias, profe, abrazo. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. buen fin de semana. Igualmente, gracias.